Recursos naturales. Como decía, este es un concepto muy importante para muchas ciencias. Los recursos naturales yo los puedo estudiar desde el punto de vista de la biología, de la geografía, de la economía, de la política, de la geopolítica. Es decir, es un concepto trascendental en muchas ciencias, porque es un concepto que une elementos sociales, por ejemplo, el valor que una sociedad le da a ese recurso, y lo combina con elementos naturales, es decir, que pertenecen a la biología porque estudian la naturaleza de ese recurso. ¿Qué son? Son elementos creados por la naturaleza que sirven para satisfacer las necesidades de la sociedad, creados por la naturaleza. Es decir, son elementos naturales, son elementos que vienen dados en la creación, que el hombre no tiene la tecnología de crear. El hombre puede hacer muchas cosas a través de la tecnología, pero todavía no encontramos la forma de juntar las partículas de H2O, es decir, de hidrógeno y oxígeno. Es decir, que no tenemos la capacidad de crear agua. Eso solamente corresponde a una capacidad superior, la capacidad creadora de Dios, que formó los elementos, que fue predisponiendo cada átomo en su lugar. Bueno, ese poder hoy no lo tenemos. Por eso, si el hombre sigue contaminando las fuentes de agua, no vamos a tener para el consumo, porque no podemos crear el agua. Los recursos naturales son creación de Dios. No tiene el hombre la capacidad de generarlos. Esos recursos naturales benefician al hombre, es decir, benefician a este personaje, a este señor H, porque todo y cada uno de los recursos satisfacen una necesidad. Son elementos creados por la naturaleza que al hombre le reportan un beneficio, que satisfacen una necesidad. Una clasificación que seguramente ya habrán visto en algunas materias, muy sencilla. Se clasifican en tres tipos los recursos. El criterio de clasificación es la capacidad que tengan de renovarse o no. Y tenemos tres tipos de recursos naturales. Los recursos renovables son aquellos que tienen la capacidad de autorregenerarse en términos de tiempo humano. O sea, capacidad de autorregeneración, que si yo, bajo ciertas condiciones, se lo permito, ese recurso se autorregenera, solito se vuelve a autorregenerar. Yo lo uso, pero en un momento, si le doy cierto tiempo, el recurso se vuelve a autorregenerar solo. Y lo más importante es que estos recursos renovables se autorregeneran, digamos, relativamente rápido, en términos humanos. Esos son los recursos renovables. Tienen la capacidad de autorregenerarse en un corto tiempo. Bien, el segundo tipo se llaman no renovables. Lo contrario, son aquellos que no tienen la capacidad de autorregenerarse en términos de tiempo humano. Un ejemplo es, por ejemplo, el petróleo. El petróleo, ¿se puede renovar? Sí, pero necesitaríamos volver a pasar millones de años, que otra vez vuelva a haber una extinción, que esos animales y sus restos queden sepultados abajo del océano, se dé una formación, una mezcla de presión, temperatura, se formen esos hidrocarburos, surjan a la Tierra, y para eso, ¿qué necesito? Millones de años. Entonces, en términos humanos, no son renovables. Es decir, que hay una cantidad limitada. El recurso petróleo que hay es el que está disponible. Si el hombre, utilizando, por ejemplo, para la producción de combustible, agota el petróleo, ya está. En términos humanos no se va a volver a regenerar. No es como la tierra que yo la dejo descansar y recupera su vitalidad, no. El recurso petróleo se agota porque es no renovable. ¿Se puede llegar a renovar? Sí, pero dentro de millones de años. Y eso no entra en el parámetro de las ciencias geográficas, que nos miramos todo desde el punto de vista de la sociedad. El último tipo son los inagotables. Son aquellos que tienen una disponibilidad infinita o agotables a muy largo plazo. No son muchos, son poquitos. Por ejemplo, un ejemplo que les puedo dar es la luz solar. Profe, pero el sol se va a acabar algún día. Sí, tienen razón, el sol es una estrella y todas las estrellas tienen ciclos vitales. Sabemos que se va a acabar,
Pero ¿cuándo se va a acabar? En millones de años. Lo mismo, ¿ven? Acá es muy importante prestar atención al lapso de tiempo humano. Estos son los tres tipos de recursos. El recurso puede ser renovable cuando tiene la capacidad de autorregenerarse. No renovable cuando no tiene la capacidad de autorregenerarse en términos humanos, es decir, en millones de años. Y es inagotable cuando yo puedo usarlo, porque su cantidad es eterna. Un pasito más. Vamos a ver ahora lo que se llama la curva de rendimientos. El eje de abajo es el eje del tiempo, cómo va avanzando en el tiempo. Y el eje que está de manera vertical es la cantidad. Es decir, que acá, supongamos que yo tengo que marcar, pondría cantidad, no sé, 10, 12, 13, 20, 22, 100. Y el tiempo sería desde el origen de la humanidad hasta el siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V, siglo VI. No importa cuánto es la cantidad. Este es un gráfico simplemente para que tengan en cuenta cómo es la curva de rendimiento de cada uno de los tipos de recursos. Cuando el recurso es no renovable, fíjense, empieza en una alta cantidad, hay mucha cantidad, pero a medida que va pasando el tiempo va disminuyendo la cantidad. Vamos a aplicar, por ejemplo, supongamos que esta curva roja de los no renovables, estamos hablando del petróleo. Sí, había mucha cantidad hasta que en la revolución industrial se descubrió el motor a combustión. Primero le pusieron carbón, después le pusieron petróleo, y a partir del siglo XIX, 1850, 60, 70, se descubrió el petróleo y se empezó a usar. Y hoy el petróleo es el que mueve la industria del transporte. Entonces, cada vez va bajando la cantidad y va a llegar un momento, no sabemos exactamente cuándo, en que esta cantidad va a llegar a cero. Porque el rendimiento siempre es descendente, es decir, no hay forma de que aumente, porque la cantidad fue siempre la misma. Lo que pasa es que a medida que lo vamos consumiendo, se va acabando la disponibilidad de ese recurso. Por eso, en este gráfico, no renovables tienen esta curva que siempre va hacia abajo, siempre va a descender la cantidad, nunca va a aumentar. La curva de los renovables, bueno, acá cambia, ¿ven? Porque mientras que no está utilizando, aumenta. Después empieza un periodo de consumo, vuelve a bajar. Le doy tiempo, se regenera. Vuelvo a utilizar, vuelve a bajar. Regeneración, consumo. Regeneración, consumo. Regeneración, consumo. Es decir, si yo le doy tiempo a ese recurso para que cada cierto periodo se reincorpore, bueno, puedo mantener ese recurso. Eso se llama manejo sustentable, porque yo no agoto el recurso. Y la última curva, fácil. Los inagotables tienen siempre una cantidad constante. Ven la de arriba de todo, la que dice I, la azul. Son inagotables. Entonces siempre, por más que pase el tiempo, siempre va a haber mucha disponibilidad. Las sociedades deben tener presente entonces el delicado equilibrio que hay entre la cantidad del recurso natural explotado y el tiempo que éste tarda en recuperarse. Si el hombre utiliza un recurso potencialmente renovable en mayor cantidad o en menor tiempo que el necesario para el reemplazo natural, la reserva disponible se va reduciendo y se corre el riesgo de la extinción de este recurso. Este proceso se denomina sobreexplotación. El manejo sustentable. El manejo sustentable. Es decir, que los recursos que sabemos que se van a agotar, hay que tratarlos de una manera especial. Hay que tener un equilibrio entre la cantidad que utilizo y el tiempo que le doy para autorregenerarse. Es decir, los recursos que son inagotables no hay problema, yo los puedo usar, no pasa nada. Los recursos que son no renovables, tengo que utilizarlos sabiendo de que en el 2050 no va a haber más, por ejemplo. Ahora, el desafío son cómo administrar los que son renovables. Es decir, teniendo en cuenta el tiempo de autorregeneración que tiene y la cantidad que estoy utilizando. Cuando yo no respeto ese tiempo, estoy sobreexplotando ese recurso. Por ejemplo, el factor tierra. Todos los años siembro soja y a largo plazo esa parcela se va a desmineralizar y eso es lo que sería algo malo económicamente. Tenemos que entender el equilibrio entre la cantidad de recursos explotados y el tiempo que tarda en autorregenerarse.
Porque si utilizamos un recurso renovable en poco tiempo, mucha cantidad, corrimos el riesgo de que se agote, de que ese recurso no pueda seguir dando los resultados productivos que estamos esperando. Y eso es nefasto para el ecosistema Tierra, porque estoy arruinando un ecosistema, por ejemplo, no sé, de la llanura pampeana, y también es nefasto para la economía, porque las empresas perderían, y de hecho pierden plata. Queridos amigos, cerramos este video haciendo un repaso de los principales recursos naturales y de su clasificación.